días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sabía que Gustavo iba a mencionar algo de eso porque siempre tiene esa espina de ser hincha de Newell que le va a hacer. Lo digo en mi presbiterio. Está muy alto, está muy bajo, no sabía qué manera aparte. Está bien, estamos acá. Cometí el error de ir a Rosario, mi presbiterio, y bueno, también de Rosario que había ahí. Hermanos, que realmente un gusto tener la palabra, y pensaba qué honor tener la palabra de Dios ante tantos siervos en esta mañana. Y el Señor me decía, pero es el mismo honor que cuando vas a predicar a la obra misionera en Malvinas Argentinas, que son 40, 50 hermanos nuevos, el mismo honor que cuando vas al Cruz del Eje, cuando vamos a cualquier lugar, ¿no es así? Siempre recordamos que llevar la palabra es un honor para nosotros. Nosotros somos los honrados y los privilegiados de poder compartir la palabra, de poder usar un púlpito y poder realmente compartir lo que Dios pone en nuestros corazones. Qué gran privilegio, ¿no?, que nos ha dado el Señor. Yo le pediría un aplauso al Señor por ese privilegio que tenemos. Quiero contarles, hermanos, que soy una cuarta generación no una cuarta generación, sino una cuarta generación de bautistas. Y en un tiempo, yo no sé si existe el sano orgullo, ¿no?, pero en un tiempo estábamos orgullosos de ser bautistas. Y yo creo que de alguna manera tenemos que recuperar eso también. De tener ese orgullo de, sí, soy evangélico bautista. Ahora no le ponemos más el nombre de iglesia evangélica bautista, le ponemos nombres que le hablen algo a la sociedad, ¿no? Pero no nos olvidemos que por algo el Señor nos puso en esta denominación. Yo creo que tenemos un potencial tremendo, mis hermanos. Lo que nos falta, el 70% de esta estadística que nos dio el otro día, que leíamos, no es para amargarnos, sino que es un desafío para crecer. Tenemos el desafío de ayudar a todos nuestros hermanos, nuestras iglesias, de todo el reino de Dios, pero en este caso estamos hablando de iglesias bautistas, a desafiarnos a crecer. Porque crecer, no porque digamos, bueno, somos una denominación numerosa, somos la más grande de la Argentina, vamos a ganar a la Asamblea de Dios, no nos interesa. Crecer implica almas. Crecer implica que hay otros que están conociendo a Jesucristo, y de esto se trata el Evangelio de Jesucristo, que otros conozcan y lo conozcan a Él y lo reciban como su Señor y Salvador. El resto de las cosas cumplen su propósito cuando alcanzamos a un alma para Jesús y la podemos discipular y podemos ayudarla en la transformación que Dios hace en sus vidas. Yo les decía que soy cuarta generación de bautistas. Doña Rosa de Betín, que según el pastor Hernando Cangelini fue la primera pastora de la Argentina, fue la primera que se convirtió allí en la iglesia de Bautista de Redentor, en Rosario, y después abrió varias obras en la ciudad de Rosario. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ella hizo un pacto en ese momento. Y así como cuando hay alguien que conoce a Jesucristo y en ese momento se corta una herencia espiritual que traen de sus antepasados, de sus vidas y de maldición. Yo creo que en el momento que alguien conoce a Jesucristo, hace un pacto con Dios y comienza una herencia espiritual de bendición también. Comienza una herencia espiritual de bendición. Y en esas generaciones, los hijos de esta bisabuela, mi abuelo y su hermano era pastor, y en esa generación hubo un corte. Mi papá y varios de mis tíos se apartaron del Señor, se alejaron. Y se casó con mi mamá, que era católica apostólica romana, y hija de María, o sea, para peor todavía. No tuvo una vez le invitan a la iglesia, y un famoso patrón, que no lo voy a nombrar, que ya está en la presencia del Señor, cuando salía mi mamá siempre le preguntaba, pero yo no puedo creer, mire, a mí me gusta todo esto, pero no puedo creer que María haya tenido otros hijos.
Y entonces el pastor la miró y le dijo, ¿usted sabe quién era María? Sí, dice la madre de Jesús. No, pero ¿quién era María en el pueblo? Y dice, bueno, no, María era la mujer más linda del pueblo. Y le dice, ¿usted qué se piensa? ¿Que José se iba a quedar tocando la guitarra? Dijo así. Mi mamá lo miró como diciendo, ¿dónde le pego? Y se fue y dijo, nunca más voy a la iglesia, pero después se entregó al Señor, conoció a Jesucristo también, mi hermano también, y falta mi papá. Pero lo que quiero decirles es que en algún momento, a pesar de esa generación que aparentemente había cortado ese pasto, Dios salta por encima de esa generación y llega a mi vida. Y yo conozco a Jesucristo en la Iglesia Bautista de Barrio Belgrano, en Rosario. O sea que Dios es fiel a su pacto, mis hermanos. Y qué bueno que en estos días Dios ha instalado una idea de lo que estamos haciendo en estos días aquí, mis hermanos, no es para el hoy, no es para el ahora únicamente, es para las futuras generaciones que vendrán. Por eso es tan importante que de acá salga un pacto, salga un acuerdo entre los siervos de Dios, porque todos sabemos que, mis hermanos, lo que nosotros el día de mañana traslademos a nuestra iglesia, eso es lo que la iglesia van a recibir. Estamos pensando hacia adelante, estamos pensando en las futuras generaciones, no estamos pensando únicamente en el ahora, a ver si vamos a hacer un cambio estructural, sino estamos pensando en futuras generaciones de hijos de Dios. Y estamos pensando también en nuestro país. Porque, mis hermanos, cuando yo conocí a Jesucristo, la obra era mucho más pequeña. 800 iglesias no es poco. 400 obras misioneras, dijeron, no es poco. Estamos en todo el país. Pero ¿para qué estamos? ¿Para qué Dios nos puso en este bendito país? Nos puso para influenciar, nos puso para extender el reino, nos puso para ser de bendición con nuestros hermanos de todas las denominaciones que predican a Jesucristo. Y hoy encontramos, mis hermanos, nos encontramos ante esta situación histórica en la Argentina, donde sabemos que hay una decepción con todos los gobernantes. Yo pregunto, si no fuera la candidata a la presidenta, ¿quién van a poner ellos? ¿Y a quién tenemos de la oposición? Y muchos me dicen, no sé, yo no sé a quién votaría. Ahora la pregunta es, ¿estaremos nosotros, los siervos de Dios, a la altura de lo que la gente busca? ¿Recibiremos nosotros ese voto de confianza, mis hermanos? Ver en nosotros personas confiables, ver en nosotros personas íntegras. Obviamente que nosotros vamos a proclamar lo que Dios quiere para la gente. Y no siempre la gente recibe el mensaje, pero ver en nosotros siervos de Dios. En el sentido de siervo que no transformado como el concepto es ahora, que el siervo parece que el que está allá arriba y tiene que recibir una alfombra roja para caminar, porque si no, no puede subir a la plataforma. Siervo en el sentido de la palabra esclavo, servidor. Estamos a la altura de lo que la gente y lo que Dios espera de nosotros. Sin duda que es un momento de oportunidades. Dios quiere manifestar al mundo su gloria y quiere manifestar su poder en medio de un pueblo, por medio de su iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que es la única alternativa. No sé si nosotros debemos comprender esto. Somos la única alternativa de Dios para las personas. Sin duda que todos vamos a coincidir en que debemos tener, mis hermanos, para pactar hoy, para pactar en este tiempo, que salgamos de este lugar con un acuerdo, debemos tener la motivación correcta. Debemos tener la motivación correcta. Y yo pienso un poquito, cuando fuimos llamados al ministerio, me gusta ver en esta mañana de todas las edades, porque expresan lo hermoso de la obra de Dios. Los jóvenes, que veo en sus rostros esa inocencia que muchos teníamos
Cuando fuimos al seminario, cuando... No, yo voy al seminario y conozco a estos tipos, imagínense. Y uno iba al seminario como diciendo, voy al cielo. Allá debe ser la embajada del cielo, el seminario debe ser la embajada del cielo. Y vos entrabas por la puerta y te dabas cuenta que no estaba en el cielo. Inmediatamente te dabas cuenta. Entrabas a los pabellones y peor. Sáquenme del infierno, decía. Pero uno cuando recibió el llamado de Dios, recordamos algunas cosas, ¿no? Cuando uno recibió el llamado de Dios, que uno estaba dispuesto a servir a Dios y está dispuesto obviamente a servir, pero sin ninguna otra motivación que el amor a nuestro Señor. Lo servimos porque lo amo. Uno no pensaba mal de nadie. No pensaba, uy, mira que el otro pendejo, uy, debe ser que me quiere quitar los ojos. No pensaba mal de nadie. Todo era posible. No quiero decir con esto, hermano, que no sigan pensando así, pero me estoy refiriendo antes, cuando uno tenía esa inocencia, ¿no? Jesucristo era suficiente. Uno no le decía, mirá, ahora hay que aceptarte a Cristo, pero bueno, ahora tenés que hacer sanidad interior, tenés que hacer restauración, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que pasar por un encuentro, que son todos buenos, nosotros lo hacemos también, es bueno todo. Pero uno le decía, mira, aceptá a Jesucristo y se te acabaron los problemas, ¿o no? Eso es lo que me dijeron a mí, y fue suficiente. Y tenemos que decirle a las personas, con Cristo es suficiente. Alcanza, tener la plenitud de Dios en tu vida. No había una pizca de vanagloria, no pensábamos en nosotros, bueno, si realmente que voy a predicar en tal futuro congreso, en aquello. El dinero no era un problema. Si había que pagar para ir a predicar, íbamos. No nos preguntábamos, bueno, pero ¿cuánto es la ofrenda que nos van a dar para predicar? Sacábamos de nuestro bolsillo. Todas las personas entraban en nuestro objetivo de comunicarles la palabra de Dios. Con el paso del tiempo, las luchas, las decepciones, las ingratitudes muchas veces que existen en el ministerio, fueron de alguna manera, como dice el pasaje de Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A veces se enfría ese amor. Pero mi hermano, no tengas duda que está en tu corazón el amor básico, el amor original con que vos respondiste al llamado. Por eso me pregunto en esta mañana, ¿cuál es la correcta motivación para pactar? ¿Cuál es la correcta motivación para hacer este acuerdo entre tantos siervos de Dios en esta mañana? Que realmente hemos recibido la exposición del pasaje de la palabra tan hermosa en estos días, ¿no? De Guillermo, del patrón Bullón, de noche de Eduardo, que me motivó de una manera tremenda para no conformarme. Lo que discierno que Dios nos pregunta en esta mañana es, ¿por qué van a hacer este pacto? ¿Por qué van a ponerse de acuerdo? ¿Para qué? ¿Qué los motiva? ¿Nos motivará un orgullo denominacional? ¿Nos motivará una religiosidad? No sé, que pudiera haber, si hubiera otra cosa que nos pudiera motivar. Y sin duda que el ejemplo de motivación lo encontramos a Jesús. Yo quiero leer en esta mañana en Mateo capítulo 9. Pasaje muy conocido que no lo vamos a profundizar, salvo 2 o 3 conceptos que nos muestran cuál era la motivación de Jesús para servir. Porque el pasaje, versículo 35 al 38, miren cómo arranca este pasaje en el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué motivaba a Jesús para hacer esto? ¿Era su deber? ¿Era porque, bueno, el Padre me mandó acá a la tierra y tengo que cumplir? Estoy comenzando una nueva religión y bueno, vamos a ver si arranco desde acá de Israel. Esta era la motivación de Jesús. La palabra nos contesta
inmediatamente. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra clave, mi hermano, acá es compasión. Y compasión tiene que ver con ese dolor provocado por el amor, el dolor por ver la situación de otras personas. Es más o menos como cuando me enamoré de mi esposa y no me daba bolilla, entonces no. Me dolía el estómago cada vez que me estaba viendo. Es ese amor que nos produce dolor, es sufrir con el otro, es piedad. Es la palabra más fuerte que tiene el griego para expresar la piedad que puede experimentarse por otro ser humano. Es una mezcla de amor y dolor por el otro. Es un dolor acá en las entrañas, en el estómago. Jesús muchas veces sintió esta compasión al ver el dolor de los otros. Encontramos allí en Mateo 14:14. Al ver la tristeza de otros, Lucas 7:13, el hambre, Mateo 15:32, la soledad, Marcos 1:41, le producía compasión a Jesús, sufría con esas personas, tenía dolor en sus entrañas. Esto vio Jesús en la multitud y que en realidad no la vio como una masa, lo vio personalmente como un ser humano. ¿Y qué vio Jesús? Dice la palabra que estaban agobiadas y desamparadas. La palabra original acá también nos expresa la idea de agobiadas de un cadáver víctima de aves de rapiña. Mis hermanos, no es suficiente motivación que sintamos dolor por nuestros compatriotas que son víctimas de aves de rapiña en estos tiempos. No solamente de políticos, de religiosos, corruptos, aves de rapiña que se están comiendo el cadáver. Y todo aquello que nosotros como Iglesia de Cristo no hagamos para alcanzar a los perdidos, Satanás avanzará. Satanás tomará. Lo mejor de todo esto es que estamos luchando con un enemigo vencido. Y nosotros le estamos dando, como decíamos antes, charmui, le estamos dando tiempo para que haga sus maldades y mate y destruya y hurte. Por eso es urgente que nos pongamos de acuerdo y la estructura que Dios nos guíe, no sé cómo va a ser, pero que nos pongamos de acuerdo urgentemente, mis hermanos, porque las almas están como cadáveres fruto a la merced de aves de rapiña. Y este es el llamado urgente de Dios para nosotros. Pongámonos de acuerdo. Y entonces pasa esto, hace un llamado a sus discípulos. Le dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. El llamado es fruto de la compasión. Todos tenemos que responder en base al amor y en base a la compasión, al dolor por ver la situación. Yo creo que nunca tendríamos que acostumbrarnos, mis hermanos, al dolor. Y es difícil, ¿no? Es difícil porque me dice mi esposa muchas veces, a veces como que uno se va endureciendo y se va haciendo una coraza en el corazón, y entonces voy a decir, viene alguien a pedirte algo y dice, uy, este es un chanta que ya sé, ya me pidió dinero, me va a pedir, y bueno, le voy a tener que decir que no, y le voy a tener que explicar un montón de cosas. Pero no tenemos que acostumbrarnos al dolor. Y entonces dice el Señor Jesús, versículo 38, rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Muchas iglesias, mis hermanos, de nuestra denominación, que están sin pastores, pequeñas, a punto de cerrarse, a punto de morir. Roguemos que la compasión, que el dolor nos impulse a orar. Señor, envía obreros. Y si yo, como decía Spurgeon, ¿podría hacer yo esta oración sin decir yo, heme aquí, envíame a mí?
O como decía un compañero del seminario paraguayo, venme aquí y envíalo a él. Aquí hay una declaración muy fuerte, la cosecha, lo que está para ser levantado es del Señor y ya tenemos autoridad y poder. No tengo que estar diciendo, Señor, dame autoridad y poder. Tengo que decir, Señor, ayúdame a manifestar tu autoridad y poder. A ir en tu autoridad y en tu poder para sanar, para liberar, para proclamar tu palabra. Esto es urgente. Todo lugar donde haya tinieblas, tenemos el mandato de ir y llevar la luz. Esto es ABC para nosotros, mis hermanos. No estoy diciendo ningún descubrimiento. Y qué tremendo, ¿no? Que la palabra enviar, que envíe, implica expulsar. Él está diciendo, Señor, oren al Señor de la vida que eche fuera, que expulse hacia la cosecha, que nos saque fuera de nuestros templos. La razón para pactar en este día, en estos días, mis hermanos, tiene que ser para que el Señor nos envíe, nos eche fuera de donde estamos encerrados. Y cuando salimos fuera pasan cosas maravillosas, mis hermanos. La gente se convierte, la gente se entrega. Abrimos hogares, células en hogares, y sí, a veces vos tenés que... el nuevo es espontáneo, decía el pastor Paso el otro día, el nuevo te trae problemas, pero nuevos, hermosos. Tenemos una célula donde son varios que recientemente se han separado